Amigos, muy buenas noches. Estamos con el placer de estar un programa más completamente en vivo hoy, miércoles 21 de junio, a punto de ser ya, ya jueves. Y pues vamos a hablar de varios temas, traemos varias cosas en la agenda que ha propuesto mi querido Aminadab. Antes que nada, la bienvenida a toda la gente que no tiene nada que hacer, no, que está desvelada, que se fue cruzando por su camino este canal de YouTube o de Facebook o de Twitter o de los que nos ponen algunos comentarios hasta en LinkedIn, ya sea en el canal de Berman o en el de un servidor. Hoy vamos a estar hablando sobre pues esta nueva configuración de cómo se está viendo el INE con sus votaciones. También cómo estamos viendo que puede suscitarse todo lo que tiene que ver con la elección de los Estados Unidos, porque México, a juicio de Aminada, va a ser un tema central en las votaciones, en las campañas electorales, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana jueves se estará votando la siguiente parte del Plan B electoral. Y finalmente, pues, esta Ciudad de México decían que no tenía violencia, que el señor Harfush era el super policía, el nuevo Robocop, el Rambo mexicano, y que se desata la guerra, balaceras en varias partes de la ciudad, y de eso vamos a estar hablando. Son muchos temas, nos vamos a tener que ir de rapidito. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos cortaron ahí Yo creo que fue un error ahí de botón, porque yo estaba muy entretenido abriendo mi botella de agua. Dice Aminadab que tengo que dejar todo el intro porque si no, no aparece sus subtítulos. Así es que bueno, pues yo le voy a hacer caso al señor Aminadab. Total, solo son 15 segunditos. Mi querida Aminadab, no sé qué pasó ahí, pero ese intro siempre me inspira, siempre nos había inspirado para arrancar este programa. El Belachao es un acto, es una melodía de resistencia civil, de disidencia pura. ¿Cómo estás? Muy buena noche, mi Pues querida bien, hombre, Aminadab. bien. Oye, es que lo que pasa es que ahora sí ¿qué te puedo decir? Yo sé que hoy es el día más largo del año, el día del solsticio es cuando amanece más temprano y oscurece más tarde, pero tú aparte ya le aventaste la disidencia hasta la última hora, mano. Ya, fíjate, vamos a empezar el miércoles y terminar en jueves. Pues ya, yo creo que nuestro público sí, una cosa es que sea fiel seguidor y les mandamos saludos a todos, pero no, sí, ahora sí está tardadito el programa. Entonces, bueno, vamos a arrancar para que no estemos tanto rato. Oye, pues siempre tenemos que saludar a la banda fiel, a Claro. nuestra futura administradora, coordinadora de eventos, de chat, de todo, Yedid. Muy buenas noches, Beto, Mara, Raquel, Patti en Las Vegas, Luis Enrique. Qué banda tan leal siempre aquí en los programas. Pues bueno, hay muchos temas, mi querido Aminadab, hay muchos temas. Un saludo también a todas las plataformas, a toda la gente de Alterno 180, de mi canal, de Wow MX, mañana en retransmisión, y a todos los que pues se van conectando de las diferentes plataformas, principalmente de RIT TV, RIT Noticias, a los que han llegado aquí a través de Cena de Grillos, de La Parrilla, de las 500 Noches,
de la revista Etcétera, del Rapidín, de Latinus, etcétera. Hay muchas formas en las que la gente nos ha dicho que ha llegado aquí, principalmente RITV, Berman, y pues obviamente en nuestras casas. Ahora sí, mi querido Aminadab, ¿con qué tema quieres? A ver, esto es buffet, güey, ¿con qué quieres empezar? No, ¿Por el postre? a ¿Por ver, las cerezas? ¿Por la champaña? ¿Por dónde pues, quieres empezar? pues mira, lo que pasa es que vamos a hacer así como si fuera buffet, así de esos de donde te haces platos así de que hay de todo y que no combina. Pues vamos a empezar, mira, lo Hay primero que me unos llamó la gordos en atención, buffet, hay unos gordos en buffet oh, que ponen el látex adentro de la sopa y cosas así oh, muy a ver, exóticas, ¿no? oye, se sirven salmón con carnitas, dices, no, Ay, imagínate. yo lo haría, fíjate que ahora que lo piensas el salmón, yo lo haría y lo metería ¿en qué lo pondrías? ¿En nalga, en Oye, taco o en oye, torta? no sé, pero lo único que se me hace raro el omega 3 con las grasas del cerdo, ¿no? Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera, Es un ¿verdad? balance que uno tiene que poner en la Cada quien vida. que haga, al cabo las grasas, ya ves que a pesar de que son muy vilipendiadas, son de las cosas que se necesitan consumir el cuerpo. Pero mira, a ver, lo primero que me preocupa mucho de los temas de hoy es durante muchos años se hizo un esfuerzo institucional de los demócratas de México, de la construcción de un país moderno, que tenía que ver con el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, primero IFE, actualmente el INE, y a mí me llama mucho la atención lo que ocurrió esta mañana cuando pues, la presidenta, la nueva presidenta, que bueno, pues que sabemos que tiene raíces sonorenses y que tiene muchos parientes que trabajan en el gobierno de Durazo, ¿no? El que hizo enojar a Claudia Sheinbaum ahora en las reuniones de Morena y toda la cosa, pues resulta que propuso a Flavio Cienfuegos como el secretario ejecutivo del INE, ¿no? Entonces, esa propuesta fue rechazada por 6 votos contra 5. Y pues parecería que pues, no es más que una votación, ¿no? Para determinar un cargo administrativo, para ver quién va a ser el que va a estar de alguna forma pues administrando, porque finalmente el secretario ejecutivo pues es el principal funcionario que auxilia a la presidencia del consejo para que funcione todo el servicio profesional, etcétera, etcétera. Y más con lo que viene de lo del plan B, que vamos a abundar ahorita, que finalmente no va a pasar. Entonces, toda la estructura que estaba de línea, pues va a permanecer en sus cargos y va a seguir funcionando, pues como estaba cuando estaba Lorenzo Córdoba y desde antes de Lorenzo Córdoba, que así es como finalmente se construyó pues una institución capaz de organizar elecciones, capaz de organizar a los ciudadanos, de capacitarlos, de formar casillas, o sea, todo lo que sabemos que hace el INE. Entonces, el problema es que en el Consejo General las votaciones siempre, recordemos que en los primeros años del IFE, pues primero pues había una dirección por parte del secretario de Gobernación que fue eliminado en la reforma que se hizo durante el proceso electoral de 1994, que fue cuando le quitaron a los partidos políticos el derecho de voz y voto y solamente les quedó la voz, y ahí fue cuando se dio la ciudadanización del INE, digo, del IFE. Y luego viene toda la reforma del 96 que establece pues todo este consejo que presidió José Goldenberg, donde pues, sabemos que fue el que condujo la elección presidencial del año 2000, y en ese consejo las discusiones eran muy intensas entre los consejeros, pero se logró que casi todas las decisiones prácticamente fueran votadas por unanimidad, porque justamente se daba pues ahora sí que una ponderación al interior del propio consejo, insisto, con discusiones y con discrepancias fuertes, pero en donde finalmente se cuidaba mucho, pues que hubiera esa imagen de que bueno, pues se estaba tomando decisiones de consenso para fortalecer la democracia. Y en ese consenso había algunos consejeros pues complejos, ¿no? Porque tú recuerdas, claro, que estaba ahí, además de Woldenberg, pues que estaba Juan Molinar y que estaba Alonso Lujambio, pero también estaba Jaime Cárdenas y también estaba Cantú y estaba Mauricio Merino, o sea, a ver, era gente que tenía sus grandes diferencias en cuanto a cómo veían la democracia, pero además eran personas de un alto perfil académico, conocedores de la materia electoral, etcétera, etcétera. Y bueno, pues después vino la época en la que el PRI se enojó con el INE, entonces IFE,
por la multa aquella que les aplicaron por el Pemex Gate, y entonces fue cuando empezó el tema de las cuotas, empezaron a meter gente afín al PRI, como el consejero Baños, como el consejero Murayama, etcétera, etcétera, y entonces lo que pasó, pues entonces las decisiones ya no fueron por consenso, sino que fueron por amplias mayorías, pero justamente pues ya viendo la aplicación de la ley de una manera muy formal, de una manera pues no tanto pensando en una visión institucional, sino muchas veces apegándose a una ley que luego los diputados y los senadores pues fueron pues denigrando. Ya hemos hablado aquí de la reforma de 2006, de 2007, 2008, hemos hablado después de la reforma de 2013, aquella que supuestamente era para acabar con la sobrerepresentación y ese tipo de cosas, pero bueno, entonces, pues la democracia en México, o la institución garante de la democracia, que es el INE, pues ha venido sufriendo acoso, ha venido sufriendo persecución, ha venido bajando un poco la calidad junto con la baja de la calidad de la democracia, ¿no? Porque pues vemos otro tipo de irregularidades, cosas así. Entonces ahora esta decisión que se toma, a mí me preocupa porque justamente va a marcar la pauta de la dificultad que va a ser tomar una votación mayoritaria cuando se vengan los temas complejos de lo que es la próxima elección, donde va a estar metido el presidente de la República impulsando a los candidatos de Morena, con lo que acaba de pasar justamente hace unos días, que ante el arranque anticipado de las campañas, de las precampañas de Morena, porque dirán lo que digan, que no van a hacer propuestas y quién sabe qué, pero eso es pre-campaña y háganle como quieran. Y resulta que ante eso, en lugar de que se aplique la ley lisa y llana, lo que será el retiro del plan B, que es sancionar como actos ilegales de precampaña todo lo que están haciendo las corcholatas de Morena y de las suspirantes a eso. Pues ahora resulta que el Consejo aprobó unos lineamientos en donde pues le dan chance, o sea, resulta que en lugar de que le digan, oigan, eso que están ustedes haciendo está prohibido por la ley, porque así de simple debe ser, y no lo deben hacer, y son actos de precampaña anticipados que están violentando la equidad del proceso electoral, están violentando la democracia. Pues resulta que unos lineamientos de que, pues nos avisan qué van a hacer y nos dicen cuánto van a gastar, y o sea, es increíble, ¿no? Digo, yo no sé tú cómo lo veas, pero a mí sí me parece que el clima electoral en México para el 2024 está empezando a enrarecerse mucho, y lamentablemente esta decisión dividida en el INE, pues ahí me parece una señal ominosa en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, ya sabíamos un tanto que definitivamente iba a haber una recomposición o una nueva balanza con los cambios en el INE, con la salida de Ciro, de Lorenzo y hay otro consejero que también salió, no me acuerdo el nombre, podríamos decir, no es relevante. Uh-huh. ¿Cómo? Era Nasif, ¿no? El otro que Nasif, salió. correcto. Vaya, no es que sean intrascendentes, pero era claro que tenía una postura o una visión cuasi legalista y muy purista. Yo te podría decir, Aminadab, que me preocupa mucho que pueda cambiar el enfoque de derecho electoral. ¿Y a qué me refiero? Todo el derecho se presta a su interpretación. Las normas no son perfectas, toda norma es perfectible y la norma general de las leyes es que se deben de interpretar. Sin embargo, la materia penal, por ejemplo, o la materia fiscal, no permiten interpretación. A ver, el tipo penal de qué es un asesinato, qué es un homicidio, pues es el que priva la vida al otro. A ver, ahí no hay interpretación alguna. Y el tipo tiene que ser de estricta aplicación. El tipo penal, para los que no saben, es cómo se hace la ley, cómo se describe la conducta jurídica, antijurídica, atípica antijurídica. Y en esa lógica, las conductas fiscales, por ejemplo, al deberse al derecho administrativo, también la jurisprudencia, la Corte han dicho la materia fiscal también tiene que ser de exacta aplicación, porque si no se presta a la arbitrariedad de la autoridad. Y entonces que tú digas, oye, pues la ley parecería que dice tal cosa, mi empresa hace esto,
Y al final la autoridad dice, bueno, pero pues parece que la ley dice eso, pero yo la interpreto de otra forma y pum, reángatela, te chinga, ¿no? Y en ese sentido, el derecho electoral tiene que ser de estricta y exacta observancia. ¿Por qué? Porque le tiene que dar certeza, le tiene que dar sensibilidad, le tiene que dar legitimidad al proceso democrático. Entonces no podemos estar con leyes que medio nos dicen algo que medio va a interpretar otro güey y que medio va a dejar contentos a todos. Ese es el punto, que un grupo de la política mexicana que hoy detenta el poder se quejó durante casi 2 décadas. Y el hecho de que regresemos a un INE más primitivo que la Comisión Federal Electoral, aquella que existía en gobernación, donde interpretan la norma electoral, es peligrosísimo, Aminada. O sea, lo que estás poniendo hoy en el programa como un ojo, ojo, como muchas cosas que le hemos dicho, ojo en este programa, ahí viene el lobo, y hasta que llega y muerde y se lleva un niño al pozo, dicen, ¡ay, qué terrible! No, pues es que aquí se los dijimos 2, 3, 5 semanas, varios meses antes, 1 año, 2 años antes, les dijimos, eso iba a pasar. Y, y me preocupa mucho, Aminadab, lo que estás diciendo, este primer análisis del INE dividido. Sabíamos, esta señora, ¿cómo se llama? ¿Taide? Tadei, Guadalupe Tadei. Tadei, la nueva consejera presidenta, que bueno, pues es prácticamente como la nueva secretaria de Gobernación, ¿no? No, y bueno, la secretaria de Una, Gobernación sí una es historia. propagandista del régimen. Ajá, sí. De hecho, Bueno, esta señora del INE no dista mucho de oye, eso, ¿eh? tu amigo Rolando Solís mandó unos videos ¿cómo se llama? Del actual secretario de Gobernación De cuando cuando era se subía a la propaganda, se combi subía a hacer a los jeeps. propaganda. Sí, sí, sí. Sí, no, esto así dices, bueno, pues para que veas hasta dónde llegamos, ¿no? Fíjate, Bueno, a ver. ni el PRI mandó actores a ese nivel, ¿no? No, ¿cómo no? No me digas eso, irme. Creo que esta señora Serrano fue diputada, Pero fue senadora, pero del la PRD. gordita, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, Esta Carmen Carmen Salinas, pues sí, ella fue Salinas. diputada, pero a ver, pero diputada, no secretaria de Gobernación, no la mueles, ¿no? O sea, digo, ella, No, nadie se ha atrevido a tanto, cabrón. No, claro, nadie se ha atrevido a eso tanto. sí. Definitivamente. Bueno, y hasta Mayer, mi querido Mayer, estuvo al menos congruentemente ahí en la Comisión de Cultura. Y además, fíjate, cuando Mayer estuvo en la Comisión de Cultura y de cine, cultura y no sé qué otra madre, no me acuerdo cómo se llamaba esa comisión porque la terminaron dividiendo. Fíjate que hasta los diputados, hasta los legisladores serios de oposición, terminaron reconociendo que el trabajo de Mayer fue muy profesional, ¿eh? Fue muy serio como legislador y terminó haciendo unas declaraciones y unas votaciones que no necesariamente eran las que el presidente y Morena querían. Hay de todo en la viña del señor Aminadab. Claro, mira, Hay de todo. pero a ver, pero esto que estás diciendo es muy importante porque fíjate, mañana, bueno, al ratito, ya casi es jueves, resulta que la Suprema Corte nos va a dar certeza electoral, porque va a echar para atrás todo el plan B. O sea, ya muere el de mañana en la sesión, lo más seguro es que muere totalmente el plan B. Es decir, esa reforma que los de Morena aprobaron en la víspera, sin discusión, para justamente complicarla, para que justamente esa claridad que está actualmente en el COFIPE, en la LEGIPE, con todos los problemas que pueda tener, pero que finalmente hay claridad en materia electoral, pues se va a restaurar cuando se ha desechado ese plan que aprobó la Morena y sus aliados. Sin embargo, justamente cuando se va a dar la certeza en términos de bajo qué ley nos vamos a gobernar en la elección del 2024, pues resulta que el INE nos da la señal de que la autoridad que se encarga de aplicar esa ley para que sea correctamente hecha, pues está en una situación de una división, en una situación de una, pues mira, yo no sé si llamarle ya confrontación, porque es muy pronto, pero lo que sí veo es que vamos a ver que el propio INE va a tener problemas porque justamente
pues vamos a tener las consignas desde el propio gobierno, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, que, fíjate, nada más para ir viendo las señales que a mí me parecen ominosas, ¿no? El árbitro electoral debe ser imparcial. Y aquí la señora Tadei junto con su consejo ya fueron a la mañanera y fueron a Palacio Nacional. Después recibieron al secretario de Gobernación, que fue a decir ahí no sé qué. Eso sí, el mismo que 3 días antes de haber ido a la sede del INE aquí ¿cómo se llama? En Viaducto Tlalpan, resulta que dijo, sí, si el INE lo dice, entonces no lo voy a cumplir, porque estaba hablando de su propia pre-campaña y de su propia promoción, ¿no? Y a los 3 días de que dice, no les voy a hacer caso, viene y los visita acá a la sede, ¿no? Entonces, yo digo, pues mal, que el poder está de alguna forma encima del INE, y esas son las señales que a mí me parecen ominosas. Me parece ominoso que cuando vienen propuestas, en este caso, pues sí hay una duda ¿cómo se llama? De la imparcialidad del señor Cienfuegos, ¿no? De decir, bueno, pues, o sea, de veras es una persona imparcial. Bueno, pues entonces 6 consideraron que no y lo echaron para atrás, ¿no? Pero otros 5 dijeron, no, sí, porque finalmente lo propuso nuestra presidenta. Entonces, desde ahí empieza a ver que, a diferencia del INE que tuvimos hasta hace unos meses, que estuvo frontalmente en contra de que el presidente de la República se entrometiera en las elecciones en las mañaneras, que estuvo frontalmente en contra de que se le dieran apoyos a Morena como si fuera un partido político oficial, que estuvo frontalmente en contra de que se le redujeran las atribuciones al instituto. Todas esas cosas y muchísimas otras que podríamos enlistar, ahora resulta que están en entredicho, y pues y la señal que dio, insisto, el INE ahora con la regulación que supuestamente le va a aplicar a Morena para darle chance de que haga pre-campaña, oye, no se parece a lo que acordaba antes el INE de la veda electoral, ¿no? O de decirle al presidente de la República, a partir de tal fecha no puede haber propaganda oficial en tiempos oficiales porque estamos en tiempo electoral. O sea, es ese tipo de actos de autoridad de un poder electoral como era el INE autónomo, pues ahora queda en entredicho con lo que está pasando. Y entonces, ¿eso qué va a suceder? Pues que el presidente de la República y su partido se van a sentir con el derecho de entrometerse en las elecciones del 24, tanto federales como locales, con tal de sacar adelante a los candidatos en Morena, que eso es lo que pasaba en tiempos del PRI y que fue lo que quitamos durante la transición, así de fácil. Estoy tratando de buscar, porque, a ver, ahorita lo que dices me recordó otro pasaje de la historia de este país, que fue toda una odisea. ¿Tú te acuerdas si fue Saldívar o si fue... no, fue un ministro antes de Saldívar? ¿Quién era el ministro presidente? Híjole, no necesariamente me acuerdo. Me puedo acordar de algunos de los miembros, pero no. A ver, antes hubo un tiempo en el que pues, la corte la presidió Olga, otro tiempo la presidió un tiempo que Sergio Aguirre la presidió Cosío, creo que también. Estaba también el que falleció, ¿cómo se llama? Sergio Valls. No sé, o sea. Es que, a ver, la pregunta es porque tú recordarás una votación para presidente de la Corte que se aventaron creo que un día completo y ponían una y otra y otra y otra vez Las ternas. sí, no solo las ternas, las votaciones puntuales, Uh-huh. y otra vez empatados, o sea, nadie daba su brazo a torcer. ¿Tú te acuerdas con qué presidente? Pero sí recuerdas ese capítulo de A la ver, historia. me acuerdo que fue la única vez en donde pasó eso en los tiempos modernos de la Corte, porque bueno, antes ni siquiera pasaba eso porque pues era la consigna presidencial la que determinaba quién dirigía, ¿no? No, pero no lo tengo tan claro, esa parte no la tengo tan clara. A ver, ¿por qué este Pero tema ¿por qué me esa parece... relación? A ver, este tema, ¿por qué me parece importante? A ver, estuvo después de Mayagoitia, que bueno, pues ya tiene su ratito, Silva Mesa, Uh-huh. que salió en el 14, y entonces debió de haber sido Luis María Aguilar Morales. Uh-huh, uh-huh. Pudo haber sido Luis María Aguilar o pues pudo haber sido el propio Arturo Saldívar, pero esa votación me recuerda claramente eh,
que esos periodos, esos pasajes en los órganos colegiados de deliberación en este país pueden volver a repetirse. O sea, donde al no llegar a un acuerdo que requiera una mayoría calificada, veamos sesiones maratónicas del INE donde pueden estar con el mismo tema 6, 7, 8 horas, 10 horas, un día, y las votaciones van a salir igualmente divididas. A ver, Y creo que eso ya es ha un poco lo pasado. que estás advirtiendo, pero Sí, a sí, ver, sí. ahorita lo estamos hablando del INE, estamos hablando, yo recuerdo ese pasaje de la historia moderna del país, porque eso ya sucedió en la Corte para elegir a su propio presidente. Y han sucedido cosas más terribles, ¿te acuerdas? Aquella sesión en el Senado donde los senadores enfrente de todo mundo inflando Sí, la votando urna en la doble. Sí, sí, insaculación, sí. unas A ver, ya. cosas de terror. A ver. Pero yo creo que lo que estás advirtiendo el día de hoy que puede pasarle al INE son estos periodos ¿sabes? De estar pasmados. A ver, fíjate, a ver, ya captando cuál es la incertidumbre que te da, a ver, voy a tratar de clarificarla conforme a lo que sí tengo muy, muy directamente vivido en cuanto a lo que hace el INE. Por ejemplo, cuando empieza el proceso electoral, se establecen muchas normas, por ejemplo, para los criterios para la ubicación de las casillas, los criterios para integración de las mesas directivas, o sea, son acuerdos que el Consejo General tiene que tomar y que después se van aplicando en los consejos estatales y en los consejos distritales. Entonces, ahí varios de los criterios que se puedan dar, ahí pues pueden ser motivo de controversia. ¿Por qué? Porque tienen que tener los criterios que marque la ley para asegurar que efectivamente sean ciudadanos los que estén, por ejemplo, encargados de o que formen las mesas directivas de casillas, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que salió hace días, que por ejemplo el gobierno federal está tratando para, según esto, fomentar el voto de los mexicanos en los Estados Unidos, que en el caso de los mexicanos que viven allá, no solamente puedan ejercer su derecho a partir de hacer todo el trámite, que es bastante engorroso, de sacar su credencial de elector en México. Tú sabes que para que los que viven allá, los paisanos, que son 9.3 millones que tienen ascendencia mexicana, pues tienen que hacer un trámite que como no tienen un domicilio en México, sino que pues viven allá, entonces tienen que hacer una solicitud para que los pongan en un padrón especial, etcétera, etcétera, y después tienen que mandar, hacer el trámite en un consulado, mandar las cosas a México, que el INE les remita la credencial, y entonces después de eso todavía tienen que enlistarse, para poder recibir los papeles para que hagan su voto por correo y lo manden, ¿no? Entonces, según esto, este gobierno, para facilitarle a los paisanos su participación, quiere darles chance de que voten, fíjate, con matrícula consular o con pasaporte. O sea, eso equivaldría a que aquí en México se les permitiera votar a los ciudadanos sin credencial de elector, lo cual, pues obviamente viola la ley, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si ahora el INE se avienta un acuerdo en ese sentido de que en el caso de ella sí lo permita, por ejemplo? O algo que ya salió y que ya fue aprobado, ¿no? Que quieren que haya más boletas en las casillas especiales, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que esa votación se dio en los días pasados y la consejera Carla Humphrey estuvo totalmente en desacuerdo, decir, oigan, es que una cosa es que haya pues la posibilidad de que los electores en tránsito puedan ejercer el derecho para votar en el caso de elección de presidente de la República, que esa es de alguna forma la idea de las casillas especiales, y si empiezan a mandar más boletas, pues eso se presta a otro tipo de operativos electorales que no necesariamente son democráticos, ¿no? Por ejemplo, otro tiene que ver con los temas de la capacitación electoral, o sea, cuáles son lo que se va a permitir en todo caso para los que sean los presidentes, los secretarios de las casillas, tiene que ver con los llenados de actas o con los cómputos. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, Octavio, porque a pesar de que la ley sea clara,
pues evidentemente pues hay aspectos en donde la normatividad, pues, pues pueden ellos permitir ciertas cosas que no necesariamente se apeguen al proceso democrático. O por ejemplo, tienes otras que son la forma en que se van a acreditar los actos anticipados de campaña que el INE tiene que sancionar eventualmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya hay una página que anda circulando por ahí en donde se está pidiendo que los ciudadanos que vean todas las barras que están por todo el país promoviendo a Claudia, a Marcelo, a Adán, etcétera, etcétera, incluso algunos hasta locales que ya también se andan promoviendo, pues que manden la foto y manden la ubicación para geolocalizar, hacer el mapa de las irregularidades electorales. Bueno, ¿cómo va a tomar el INE eso, no? O sea, porque pues esas sí son pruebas, ¿no? Porque luego dicen, a ver, pruébenme que hice precampaña, ¿no? Pruébenme que me gasté, y lo va a acreditar, porque acuérdate que con la tirada del plan B, sigue estando entonces vigente ¿cómo se llama? El sistema de medios de impugnación que establece la causal abstracta de nulidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces con eso, pues tú lo que tendrías es, bueno, si se ve que el presidente de la República está actuando y metiendo mano en la campaña, como según esto lo acreditaron que lo hizo Fox en el 2006, pues resulta que en el 2006 no era motivo para anular, pero con la reforma de 2007 que propuso López, sí se anula, y se anularon elecciones en Tabasco, y se anularon elecciones en Michoacán, y en Aguascalientes, y en Coahuila, por la causal abstracta de nulidad, porque hubo desde la comprobación de que había intromisión de los gobiernos. En Colima también se anuló una elección por ese motivo, estatal, o unas veces que hubo candidatos que utilizaron símbolos religiosos en su campaña, ¿no? Que a dos del PAN les anularon la elección, insisto, en Michoacán y en Coahuila por eso. Entonces tú dices, ¿cuál va a ser el criterio de línea ahora para que el tema de las precampañas de Morena, para el tema de la intromisión presidencial? Entonces resulta que a ellos sí les van a dar chance de hacer sus tropelías electorales. Pues yo digo que, pues no, o sea, y ahí eso es lo que se va a jugar, y justamente para eso debería haber no solamente una mayoría, una minoría, debería haber una vocación democrática en varios de los consejeros que integran el INE y que no necesariamente la tienen. Fíjate que ahorita lo que es esta locución, lo encontré, fue Luis María Aguilar. Fueron 32 rondas de votación donde se tuvo que repetir y repetir y repetir, y nadie daba su brazo a torcer. Y esto no es un tema minúsculo, Aminada. Yo tengo terror de que va a haber elecciones que en algunos momentos, bueno, el ministro presidente ejercerá su voto de calidad, pero en otras condiciones donde falte un ministro, donde simple y sencillamente se necesita una mayoría calificada, vamos a ver este órgano pasmado de facto, inoperante. Claro. Entonces es muy preocupante esto que sucedió, y pues bueno, vámonos a lo que sigue. México, dices, México va a ser motivo de a lo mejor no el tema central, porque vaya, los gringos tienen sus propias problemáticas, pero va a ser otro frijol en el arroz, en los argumentos y en las campañas negras y en las promesas de campañas de los norteamericanos hacia lo que viene con su siguiente elección norteamericana. Dale si quieres, mi querido. Mira, a ver, nada más recordarle a nuestro público que en 2016 Donald Trump utilizó el tema de México y prácticamente fue determinante para que obtuviera el triunfo electoral, ¿no? Eso me parece que no hay la menor duda, porque en primer lugar, él detectó que un segmento importante del electorado de Estados Unidos que estaba buscando quién es el culpable de que yo no tenga trabajo, de que mis cosechas las paguen a menor precio, de que no haya empleos en mi comunidad, etcétera, etcétera. Entonces muchos pensaban que era porque los mexicanos estábamos robando los empleos, o porque los mexicanos nos metíamos allá a cometer crímenes y delitos y quién sabe qué. O sea, pues hay muchos que lo creen. Entonces, Donald Trump detecta eso y empieza a utilizar a México
como uno de sus principales elementos de campaña. Y no solamente empezó con ese discurso discriminatorio, acusatorio, de decir que si los mexicanos eran no sé qué, no sé qué, sino que además le dio el motivo de una de sus principales propuestas, que fue hacer el muro en la frontera y decir, los mexicanos lo van a pagar, ¿no? Entonces, todo eso abrió dijéramos, un margen de estrategia y de táctica electoral en Estados Unidos, en donde el tema de México pues reditúa con grupos o con ciertos segmentos del electorado que pueden ser importantes en varios de los estados que son decisivos en la contienda, llámese Texas, California, Florida, etcétera, etcétera, donde realmente pues es donde se deciden las elecciones en Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que el día de hoy varios ¿cómo se llaman? Los demócratas, los diputados, bueno, los senadores, empiezan a pedirle al presidente Biden que sancione a México por el tema de la entrada del fentanilo, por el tema de que ya se declaren organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, por el tema de que hay incumplimiento y se están posponiendo las mesas de negociación para los temas, ya no solamente es la cuestión energética, ya ves que también el maíz transgénico está ahorita en la discusión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que esos movimientos que no necesariamente son para que se resuelvan los problemas acá, sino que es ir calentando el ambiente en Estados Unidos para decir, México es un problema, México no se ha hecho nada, México sigue estando al margen, etcétera, etcétera. Tú sabes que uno de los momentos decisivos para la campaña de Trump fue cuando Peña Nieto lo recibió aquí en México, en un intento de suavizar las cosas y que finalmente se vino a sentir aquí el dueño del país, y no se diga cuando llega a la presidencia López Obrador. Y bueno, pues ya sabes que Trump, dentro de toda su jactancia, se jactó de que lo tenía arrodillado y quién sé qué, bueno. Entonces, pues finalmente, pues lo que se ve es que si los republicanos, que son los que están calentando el ambiente, los representantes, ya, ese era el término, los representantes republicanos están empezando a calentar ese tema. Tienes las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el gobernador de Florida, que pues empezó a endurecer las normas en contra de la migración ilegal, y que se quedó sin trabajadores de la construcción, y que tiene una crisis tremenda ya en el estado, y que pues que parece que ahora les va a dar chance de que vuelvan, ¿no? Aunque no creo que vuelvan. Entonces, ese tipo de cosas que van a estar ahí en la campaña. Pero a ver, esto que acabas de decir, es que esto que acabas de decir es el meollo, esto es la esencia de lo que más le cuesta trabajo construir a un gobierno, y se llama credibilidad. Y la esencia del desarrollo económico y por lo tanto de la prosperidad de los habitantes se basa en eso, en credibilidad. Lo que hizo el gobernador de Texas, de Florida, DeSantis, ajá. Lo que hizo DeSantis en Florida es un tema brutal. En el momento en el que empieza echa a andar esta legislación y empieza a perseguir con violencia y con dejos de criminalidad a trabajadores migrantes, y estos empiezan a huir, ya no hay cómo decirle a toda esa gente, a todas esas familias, brother, estaba jugando a ser duro. No, esas familias ya migraron a otro estado con sus inversiones, los que pudieron se llevaron sus propiedades, que migraron su inversión, y porque el mexicano allá no es, no sé qué piensen cuando les entra la palabra ilegal, pero el ilegal allá paga impuestos, se comporta decentemente, está perfectamente observado por la autoridad. El ilegal allá hace puntos para que cuando llegue a pedir su carta de su residencia y demás, la autoridad ya sabe que es ilegal. Nada más que dice, pero has pagado impuestos, pero no has hecho uso del Social Security, no has hecho uso de esto, cuentas con una línea telefónica, tienes un crédito, o sea, ilegal, pues sí, en papel es, pero no es un perseguido. Y cuando esos migrantes
cambian su inversión como lo hicieron de Florida a Texas, por ejemplo, que se fueron pues, prácticamente ahí al estado vecino a hacer casas, por ejemplo, en esos estados hay una demanda más o menos de 1 millón de casas nuevas. Entonces hay una demanda de construcción brutal. Pues se fue la productividad, se fue la mano de obra. Tú sabes, Aminadab, lo que implica para una economía el desarrollo de inmuebles, la infraestructura. Un gobernante no puede estar jugando con las políticas públicas, no puede estar jugando con la inversión y no puede estar jugando con atemorizar a la gente. Y eso es lo que hace todos los días la 4T. Vean lo que le costó en inversión. Ya no voy a decir a Chiapas, a Oaxaca, a Nuevo León en el mejor, no, a Florida, a Florida. Ajá, a Por ver. eso lo que acabas de decir, Aminadab, es de absoluta trascendencia para que cualquiera entienda el impacto de estas, de que la política no es un juego. El laboratorio político tiene consecuencias costosísimas. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Nada más para precisar algunas cosas. Mira, lo primero, la ley esta que hizo el gobernador de Santis en Florida sí estaba enfocada a endurecer y a deportar. O sea, él lo que quería era sacarlos, ¿no? Y cuando y no fue necesario que los sacara, porque muchos de los trabajadores migrantes se fueron por su propia voluntad, algunos se regresaron a sus países de origen, muchos a México, algunos a otros países de América Central, etcétera. Pero lo más importante es que tú veías, y recuerda que yo te envié los videos aquellos en donde hay una semana, donde hay un fraccionamiento que estaba creciendo en los suburbios de Miami, en esa zona, que estaba trabajando, dijéramos, a todo vapor, donde tú veías no solamente a los albañiles que estaban haciendo las casas como se construían allá, ya sabes que son con madera, etcétera, sino estabas viendo los de los acabados, los de los jardines, los de los baños, o sea, todo eso, y de repente, en el momento en el que el gobernador presenta esta iniciativa, esta ley, que todavía faltaban como 30 días para que fuera vigente, o sea, ni siquiera estaba vigente, pero esta gente al darse cuenta de cuál era la amenaza, abandonaron, ¿no? Y entonces el mismo fraccionamiento que una semana antes rebosaba de actividad, parecía como si fuera pueblo fantasma, no había nadie, no había, y entonces, y ese no había nadie, no solamente eran los trabajadores, sino también los que les vendían comida, los que les daban alojamiento, o sea, la economía se paralizó por una decisión del gobernador que afectó gravemente a toda esa industria y a muchas otras industrias conexas. O sea, tú sabes que nada más en términos de lo que es la construcción son 56 ramas industriales las que se activan o desactivan con el tema de construcción. Y eso pasa en México y pasa en Estados Unidos. Ahora, el asunto es que yo entiendo que alguien como DeSantis puede ser la plataforma que él está buscando, porque a lo mejor los ciudadanos de los otros 49 estados, pues no van a ver los efectos que está teniendo en Florida eso, ¿no? A lo mejor no van a ver el video así como lo vimos tú y yo, pero el asunto está en que el impacto que tiene es, yo sí voy a hacer que los mexicanos ya no vengan a México. Yo digo, ya no vengan a Estados Unidos, que ya no quiero que estén aquí de ilegales y que estén quitándole el trabajo a los yanquis. A ver, imagínate en esa zona de Florida, si empieza a contratar constructores de origen norteamericano, que sean residentes, pues a cuánto les va a salir la hora, ¿no? Y no porque yo esté de acuerdo en que les paguen menos a los migrantes mexicanos, ¿no? Sino el asunto está en que justamente tú estás rompiendo algo de lo que los Estados Unidos siguen sin reconocer, que pues a ellos se les acabó hace años el bono demográfico, ellos sí necesitan el trabajo migrante, ellos, o sea, es una realidad que no la quieren ver por el propio egoísmo que muchas veces tienen. No la quieren ver tampoco por el hecho de que ellos mismos se han negado a que dentro de los tratados como el TEMEC se establezca el tema de los, ¿cómo se llama?, de los trabajadores migratorios, que es algo que desde los tiempos de Fox está México poniendo sobre la mesa, es de las pocas cosas que pone sobre la mesa, y ellos finalmente lo han rechazado, como rechazaron la entrada de los transportistas, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero el asunto de fondo es que ese tipo de realidades y de fenómenos y de problemas van a estar presentes en la campaña, porque México finalmente, a quererlo o no,
va a seguir siendo un tema lucrativo políticamente para, sobre todo para, en este caso, los republicanos, porque finalmente ya vieron con Trump, les mostró el caminito de que eso es algo que rápidamente enciende la pradera, ¿no? Faltará que pase algo aquí en México, por ejemplo, cuando matan a los migrantes, digo, a los norteamericanos que entraron a Tamaulipas ahí a hacerse las cirugías plásticas y que matan a 2, ¿no? Y que rescatan a 2 y que ya y se vio que era el crimen organizado que se los llevó. Ese tipo de incidentes, el que sea, los quemados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ese es otro incidente, que con cualquier cosita que pase es buen pretexto para que en Estados Unidos digan, ya ven, los mexicanos son un problema y hay que ir en contra de México y no sé qué. Entonces, bueno, pues, y este país en lugar de ser o de tener su agenda propia en términos de la relación con Estados Unidos, pues estamos jugándole al gallo bravo, peleándonos con las industrias, peleándonos con los que son del sector energético, o no cooperando y diciendo que nos cae muy mal que nos manden agentes de la DEA encubiertos a México para que se den cuenta de lo que está pasando, que no se hace nada para detener el tráfico de fentanilo, y aquí se sigue viendo que aquí el crimen organizado y el narcotráfico siguen en auge, y entonces, bueno, pues eso es lo que va a hacer que en Estados Unidos digan, pues tenemos que poner un presidente, el presidente que sea más malo contra México, ese es el bueno para nosotros, y órale, ¿no? Y pues bueno, pues eso es lo que nos espera en la campaña, ¿no? Entonces lo vamos a anticipar porque terminando la elección en México se viene la campaña en Estados Unidos y ya queremos ver cómo van a recibir al nuevo presidente, ¿no? Pues sin duda vamos a ser objeto de algunos señalamientos y sin duda de botín político para un sector poblacional que nadie tiene definido, ni demócratas ni republicanos. Pero que finalmente para nuestro país va a ser humillante. O sea, por supuesto. El problema es que a nosotros vamos a hacer de lo peor, así casi como para que así, si no existiera el conflicto de Rusia y Ucrania, entonces acá deberían de mandar las bombas y los drones y todo lo que tú quieras, seguramente pues así se van a poner. Bueno, pero a ver, nada más que no caiga de sorpresa, ¿no? Otra vez lo estamos dejando muy claro con mucho tiempo. Va a ser el botín para el voto no migrante, para el voto latino, para todos aquellos que están allá mandando remesas, y tienen familiares que en Puebla, que en Michoacán, que en Guanajuato, que en Zacatecas, y mandan cantidades importantes de remesas. Esos son el blanco. Pues los latinos que van a estar siendo objeto de toda esta información segmentada y perfectamente pulverizada y digerida. Sí, muy sesgada, tanto de unos como de otros, los dos tienen para dónde. Pues mi querido Aminadab, ya en un ratito la Suprema Corte va a echar para atrás el plan B. A votar el plan B. ¿Te esperas sorpresas? Ya está muy claro lo que va a pasar, ¿no? Sí, ya está muy claro. Sin embargo, yo sí quiero hacer un breve comentario diciendo que para todos esos defensores de la Suprema Corte de Justicia y para todos los que piensan que están... te voy a vetar, te voy a tener que sacar del estudio por lo que vas a decir. ¿Me vas a vetar? ¿Me vas a vetar? ¿En serio? A ver, yo lo único que quiero decirles es que a todos los que sabemos y entendemos que la Suprema Corte... Esta es una opinión de Aminadab. De equilibrio, es un factor de equilibrio en el sistema democrático y que es necesario y todo eso. Sin embargo, la Suprema Corte no siempre acierta y a mí me parece que el tema que ya aprobaron de que se van a poder amparar las personas o las mujeres, sobre todo que quieran abortar en los estados para hacer nugatorio, en este caso el aborto como delito, pues me parece que yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Insisto que este asunto es en el ejercicio de esa libertad que jamás será coartada en este programa. Sin embargo, yo no suscribo eso. No me amenaces. ¿Pero por qué? Te voy a decir por qué, y lo voy a dejar claro con la audiencia para que luego no se descontextualice como los fragmentos que hace Bogus de mis opiniones sobre Noroña. Sí, sino que te ha maltratado aquí en privado. Que hable, que diga todo, que dije yo, ojalá tengamos un Milei en México, pero no lo vamos a tener un Milei. No, y en este sentido que hablas de
de que la Corte, bueno, está votando y ya se ha pronunciado con el tema del aborto, alguien va a decir, entonces, Catalán, eres un proabortista o eres un No, retrógrada no, que quiere regresar al pasado. No, yo no, nada más no. creo que de todos los temas de la agenda pública nacional, para muchos, para muchas familias católicas y conservadoras y con ciertas costumbres, es un tema importante, pero Nada más no no las es, estigmatices. No, pero no es un bueno, asunto que abarca la agenda nacional. Hay cosas de ¿por qué? nicho, mi ¿Por querido qué? Porque no Aminadab, sé, la porque defensa yo, de los derechos de las minorías LGBTQ, pues esos y tienen lo ya que más se derechos que arregle. otros, ¿no? No, pues, a A ver, ver, pero yo, es un tema de respeto, es un tema de a ver, respeto. Es un problema Y sobre el si tema, algún día, y espérate, ahorita como lo a ver, planteas, porque además fue mañoso, como lo estás diciendo, ay, la corte, que es el equilibrio de yo poderes, y solamente que digo, la no, 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 sociedad es que salió a defender la corte con la claro, marea rosa, a pues ver, es esa, te faltó decir, pues es esa corte la que está votando el tema del aborto. A pues ver, sí, claro, o sacaste lo sea, panista que traes dentro, sacaste no lo me panista que importa, traes a dentro, ver, lo traes tu único que propia digo, agenda, mi no nada. tiene, o sea, nada más para que se vea que no necesariamente estamos totalmente de acuerdo con lo que haga la No, Corte, no, o sea, y eso es un tema de que también es parte de la libertad de pero iniciativa son que todos temas que podemos la tener. corte tiene que resolver tarde o Bueno, temprano, porque yo, a son ver, temas que, yo no, derivado de un litigio, llegan a la corte. no he dicho que no, a ver, yo no he dicho que no, ni estoy en contra de eso, no, 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 no. O sea, simple y sencillamente lo que establezco es que en el criterio que determina eso, yo no estoy de acuerdo, pero hasta ahí, y tengo derecho a decir, yo en eso no estoy de acuerdo con la Corte, como a veces no estoy de acuerdo con el presidente, como a veces no estoy de acuerdo con el Congreso, como a veces no estoy de acuerdo con el PAN, bueno, pues lo tengo que decir, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, podríamos decir, no estoy de acuerdo con que hayan dicho que aquí en la Ciudad de México no hay cárteles y no hay violencia, cuando lo que vimos el día de hoy aquí cerquita de la casa de ustedes en la estación de Trasqueña, pues resulta que hubo balazos porque querían asaltar una camioneta de valores y ahí en las salas de espera, ahí con el pasaje y toda la cosa, pues empiezas a oír y los videos son bastante aterradores y por si fuera poco, pocas horas después, pues viene otra vez otra balacera en un estacionamiento, un restaurante acá en la colonia Juárez, y pues bueno, pues ahora sí que decían que aquí no había cárteles, ¿no? Ya ves la ex regenta que decía que no, pues esto que eso ya es culpa de Martí Batres o qué. Eso ya llegó, eso no se le puede echar la culpa a los gobiernos anteriores o qué pasó, ¿no? Porque a partir de ahora, pues Batres va a ser el que va a pagar los platos rotos de las cosas que no hizo Sheinbaum, ¿no? O sea, no sé tú cómo veas eso. No, y no sé hasta qué punto le dejó una olla express, Claudia, al que sea, ¿no? Así también como, ahí va la bola caliente y vienen más pedos, ¿no? No había salido cuando ya tenía otro conflicto a una noche, 2 noches antes de salir en el metro, y van a salir muchas cosas más, falta de mantenimiento a patrullas, seguramente otro pinche escándalo en el RTP, lo que sustituyó a la Ruta 100, y así, bueno, a ver, le vamos a ir agregando y agregando y agregando lo que hace esta famosa ambientalista que es jefa de Aspirante. gobierno, A ver, suspirante, suspirante. aspirante, pero ya sabemos que actualmente es ilegal que esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Con todo y que le vaya a dar su partido 5 millones para que hagan su labor de proselitismo y para posicionarse en las encuestas, ¿no? Que eso pues, es ilegal, es justamente lo que la ley decía, nadie puede promoverse antes de tiempo, no hay, tienes que mantener una gestión pública para que no haya exceso de gastos de campaña. A ver, se habían recortado las campañas para que no fueran tan caras, entonces imagínate, eso ya empiezan con el gastadero a todo lo que da, y obviamente van a hacer caer en tentación a varios de la oposición que van a querer hacer lo mismo, ¿no? Pues entonces, pues no, o sea, lo que ya habíamos avanzado en términos de acotar campañas y eso, esto lo vienen a descomponer. Así de terrible está el asunto. Pero bueno, insisto que no has dicho nada de los balazos porque ahora ya no hay abrazos. No, pues es que ya se acabó el tiempo, pero a ver, este Yo asunto sé, de los balazos me trae reflexionando desde varios días atrás también, porque
A ver, yo le preguntaría a la audiencia y en particular a la audiencia de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muchos de ustedes tienen un pariente o prácticamente algo a que llegar al Estado de México. Y ya hay franjas completas donde uno ve negocio tras negocio tras negocio cerrado. Y entonces cuando te acercas y empiezas a preguntar, dices, bueno, ¿y esto fue por la pandemia? No, pues es porque la gente se cambió porque pues vinieron a cobrar piso. Claro. Pero no estamos hablando de Tinguintín, ni de Sinsunzán, ni San Pedro de los Agüeros o San Juan de la Chingada, allá en un municipio alejado, o de este municipio chiquito, ¿cómo se llama? Tlaxcala. Dicen que es un estado, pero a ver, no estamos hablando de esos lugares alejados de la mano de Dios, no, estamos hablando de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de los municipios que históricamente han tenido el mayor Producto Interno Bruto, no de México, de América Latina. ¿Dónde pasas y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? No, pues se fueron, cerraron, pues un día llegaron y sacaron todo en la noche, pues porque vinieron a cobrarles piso y pues ya los tenían identificados de la familia, los hijos, las escuelas, los coches donde vivía, todo. Entonces, huyamos. Claro, Huyamos. A ver, eso huyamos. ya está Sí, porque ya en la queda claro antigua, que en la caída de Roma, Aminadab, tú que te encanta la historia y algo le sabes a esas artes de historiador, tú recordarás que justo la caída de Roma no tiene que ver con los grandes procesos de política macro, sino con las invasiones de los bárbaros, de todo aquel que no era romano, a las ciudades y saqueaban y violaban a las mujeres y hacían un desmadre, como lo estamos viviendo con los secuestradores, con los extorsionadores, y la gente se va. Pero no se va a Michoacán, donde está de la chingada, o a San Luis, o a Zacatecas. Se está yendo el país. Y se están yendo los que, pues por condiciones económicas pueden, pero los que no, se están quedando a tragarse la cuota del piso. Y, y el Estado de México de por sí ya iba mal y todavía llega Morena, que sabemos, tienen su cártel favorito y entonces a todos los estados donde llegan se destroza todavía más el entramado social. El Estado de México encapsula a la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que eso no va a trastocar a la Ciudad de México? ¿Ustedes creen que la Gustavo Amadero es un belvedere de paz y de orgiásticas calles de besos, de callejones del beso? No la chinguen. A ver, O sea, Octavio, hay lugares donde está asentada la delincuencia organizada de una forma a ver, que muy tienen simple. atemorizada la ciudad. Pero entonces te diría, ¿y el superpolicía Harfush? Bueno, acá en los rumbos del sur, la que es Tláhuac, lo que es Tlalpan, o sea, a ver, todo el mundo sabe que esa zona ya está de alguna forma copada por el crimen organizado de este tipo de cárteles, ¿no? De Lojos y todos aquellos, ¿no? Pero mira, simplemente para ya cerrar el programa y no alargarlo de más, va una analogía. Mira, los historiadores, Gibbon sobre todo, que estudió la decadencia de Roma, tú dices ciertamente lo que pasó cuando los bárbaros entran, pero ¿qué sucedió antes, no? Él lo que dice pues, es que los ciudadanos romanos perdieron la virtud, pero además perdieron otra cosa más importante. Pues es que Aquí nosotros, perdiendo la fíjate, virtud, a ver, tienes el desastre del tejido social que tenemos. sí, pero espérame, pero hay una cosa. En el caso nuestro, que supuestamente nosotros estamos defendiendo la democracia, que estamos defendiendo las instituciones, la división de poderes, que es lo que estamos defendiendo y que defendemos en este programa porque es lo que nos da justamente la posibilidad de ser libres, de ser autónomos, de prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. La institución en Roma eran las legiones. ¿Y qué es lo que sucedió? Que las legiones empezaron a llenarse de mercenarios, las legiones empezaron a dejar de tener la fuerza para defender al imperio, y entonces lo que pasó fue que cuando las legiones se debilitan y se derrumban por perder la virtud, pero también por perder la fortaleza y la legitimidad, pues entonces lo que sucede es que se viene abajo todo, y es lo que está pasando. O sea, la analogía tienes que hacerla por ahí un poco, ¿no? O sea, claro que no vas a encontrar ningún historiador que te lo diga, pero yo te puedo dar como una hipótesis primaria y saliendo de esto, que la institución que mantenía la cohesión en Roma
en el imperio eran las legiones, era el ejército, y eran pues los emperadores que eran los grandes generales, que eran los que de alguna forma lo mantenían. Aquí nosotros, como no hay generales y no hay caudillos, sino que queremos que hay instituciones para que todos seamos iguales, bueno, pues entonces lo que queremos es que eso se preserve. Lo que nos costó trabajo construir en la transición de México, quitarle el poder al presidente para que el poder fuera de los ciudadanos, para que ellos eligieran a quién los gobernaba, que hicimos la división y equilibrio de poderes para que no solamente prevaleciera el ejecutivo y que surgiera la corte y que surgiera el Congreso y que surgieran los gobiernos estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hicimos es lo que está destruyendo López y lo está destruyendo con una alianza tácita con el crimen, y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Bueno, pues el crimen ya está a todo lo que da, balaceras, levantones, jueces capturadas en la Ciudad de México para llevárselas a una cárcel en Veracruz. Este país está desmoronando día con día. Pues amigos, este programa, como ustedes saben, este programa está restringido a 1 hora, la hora ha llegado, por lo cual muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, comentando. Muchas gracias a los amigos de Wow MX, que mañana somos una retransmisión, mañana jueves, ya hoy jueves, porque ya cruzamos la medianoche. Así es que, amigos, no dejen de sabotear al Estado. Los va a hacer gente muy felices y le van a hacer un bien a este país. Nos estamos viendo en un siguiente programa. No dejen de hacer su cooperación para el internet del señor Irving Gatel, porque es peor que Berman. Ese no paga ni un centavo de internet y quiere hacer transmisiones en tiempo real. Entonces échenle una cooperación al señor Gatel y díganle que es de parte del tal catalán. Un abrazo a todos.